Un saludo cariñoso para ustedes en este viernes 12 de marzo. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28b al 34. Un maestro de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El problema con las autoridades judías es de comprensión o de interpretación. Eso parece. Toda interpretación es subjetiva, es decir, que es condicionada por los intereses que pueda tener quien la hace, y mucho más si es alguien quien pertenece o hace parte de las autoridades que ostentan el poder y tienen intereses en quedarse con él. Con la seguridad harán una interpretación a su acomodo para que lo favorezca en sus pretensiones y reconocimiento de enriquecimiento, de reverencia. De esa manera se hace estructural la injusticia o la doble moral que tanto le cuestiona a Jesús. Muchas personas, así sean parte de la autoridad, mostrarán un poder corrupto y sus enseñanzas estarán cortadas, manipuladas. Sin embargo, también se encuentran fariseos o letrados con una conciencia sensible, honestos en su lectura y en la aceptación de las críticas o cuestionamientos que les puedan hacer. Estos por lo general conocen a Jesús y se hacen dóciles a sus enseñanzas, aunque con algunas reservas para poder conservar su poder. Un letrado que ha presenciado la discusión que ha tenido Jesús sobre la resurrección, admirando la respuesta acertada que le dio a los saduceos, se acercó. Saber y dar respuestas sabias llama la atención de gente inteligente. Pues se acercó a Jesús y también le hizo una pregunta. La pregunta parece sincera, desprovista de prejuicios, de malas intenciones. Parece una pregunta inteligente. En medio de toda esa maraña de preceptos dados por Moisés, ¿cuál es el más importante? ¿Cómo priorizar a todos esos mandatos? ¿Cómo clasificarlos para saber cuáles dependen de cuáles? Se necesita manejar muy bien la ley. El letrado trae la inquietud porque quizás sea uno de los temas en discusión entre ellos. La respuesta de Jesús muestra su propia prioridad. Dios es uno solo y amarlo le tiene que implicar todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Pero también implica amar al prójimo y a uno mismo, o amarse uno mismo, tenerse una buena y sana estima para poder amar al prójimo. La valoración que Jesús hace, no hay mandamiento mayor que estos, muestra su convencimiento. El letrado felicita a Jesús. La respuesta es verdadera y ratifica la valoración que Jesús hace. Practicarlos vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto incluso podría ser escandaloso para los demás letrados porque podría afectar la dinámica de sacrificios del templo. A este letrado le interesa más la dimensión de la respuesta de Jesús. Tener clara esa prioridad produce ya un acuerdo fundamental para la recta interpretación de la ley.
Jesús desde su posición valora la respuesta del letrado. Alguien que tenga esa clara prioridad está cerca de hacer la voluntad del Padre. Está cerca del reino de Dios. Estos diálogos de Jesús, cuando no se manifiestan en reacciones negativas ni preguntas tendenciosas, resultan bonitos, muy enriquecedores. Cómo hacer las prioridades de Jesús ante las Escrituras y ante las prácticas del culto resulta muy revelador y cuestionante. Por un lado, la invitación a centrar la respuesta de la conversión en un acto de amor a uno mismo, que se refleja en el amor al prójimo, manifiesta el amor a Dios, más allá de lo ritual, de lo devocional. Es un aporte muy importante para trabajar nuestra conversión y para poder valorar las prioridades de la vida de cada uno, revisando los distintos amores y definiendo qué puesto ocupan. El amor a uno mismo en muchos casos resulta relegado, ni siquiera tenido en cuenta. En la descripción de Jesús, el amor al prójimo va matizado por cuánto se ama uno a sí mismo. De manera que si tengo problemas de autoestima, voy a tener dificultades en la recta valoración del prójimo. Para alcanzar una sincera conversión, además de detectar los errores, es necesario fortalecer las prioridades y actuar según ellas. Ello genera libertad y seguridad en lo que se quiere hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.